¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, eh, así como ya le había mencionado, nosotros vamos a estar desarrollando nuestra clase virtual hoy, ¿verdad? Yo les prometí que le iba a dejar justamente una retroalimentación, que sería básicamente una clase grabada. Eh, bueno, esto debido justamente a las dificultades para lo que sería la conexión de video en el lugar donde yo estoy justamente el mismo horario de clase, ¿verdad? Si bien voy a estar conectado de forma, si bien voy a estar conectado de forma eh, síncrona, para lo que sería la transmisión en video, de repente se me va a complicar, entonces les comenté que iba a hacer un video y durante la clase iba a estar presentando el video como la clase, como si fuese la clase presencial, ¿verdad? Perdón, como si fuese clase virtual y voy a estar conectado en todo momento para poder responder a cualquier tipo de inquietud, ¿verdad? Bueno, básicamente eso. Les comento también otro tema de que eh, nosotros tenemos nuestra plataforma, ¿verdad? Ya todos tienen acceso a la plataforma. Eh, van a ver, por ejemplo, voy cerrando un poquitito acá. Um, Dentro de la plataforma nosotros tenemos nuestras clases, ¿verdad? Nuestra clase de bienvenida, la unidad uno 2 3 4 5 seis. Tenemos una parte que está justamente la parte de clases grabadas. Eh, Después tenemos eh, dentro de esta parte de nuestro capítulo uno, que es lo que estuvimos desarrollando referente a la corriente directa. Tenemos la presentación del tema, que serían las características, los tipos de generadores, generador en derivación y paralelo, generador en serie, sería el compuesto, excitación separada, vacío, curva de saturación, efecto de la velocidad sobre la característica de un generador, voltaje generado, ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Básicamente, de todo esto, nosotros estuvimos desarrollando en esta primera semana hasta lo que serían los generadores compuestos paralelos. Lo que sea excitación separadas estaríamos viendo ya la próxima semana. Eh, y esto hasta terminar justamente este capítulo, esta unidad, y estaríamos pasando ya a la siguiente unidad, ¿verdad? Bueno, entonces hoy estaríamos viendo, haciendo una retroalimentación de todos los temas tratados. Eh, También le quería comentar que hay un foro, ¿verdad? Hay un foro de investigación que pueden ver acá, que es básicamente temas que me gustaría que vayan desarrollando de forma puntual con sus palabras, no necesita ser nada largo, y tienen los siguientes criterios: originalidad un punto, calidad técnica un punto, ortografía un punto y puntualidad dos puntos. ¿Por qué la puntualidad dos puntos? Porque la idea que presenten ustedes en esta semana, ¿verdad? Entonces, si no se llega a presentar, entonces se pierde el punto de lo que sea la parte de puntualidad. Eh, y eso, ¿verdad? Entonces, la puntualidad en este caso es esencial. Y el viernes tenemos nosotros nuestro cuestionario de 10 puntos, ¿verdad? Entonces, la idea de esta retroalimentación es para que justamente cuando llegue el viernes y usted tenga que rendir el cuestionario, esto le sea ya muy fácil, ¿verdad? Entonces, ese es básicamente el objetivo de, eh, de hacerlo, hacer esta retroalimentación por semana. Bueno, avanzamos entonces con nuestra retroalimentación. Ah, sí, otro tema. Otro tema es que en esta parte donde dice, en realidad la clase pasada, la clase del martes, aquí van a ver que tenemos el link de la clase y tenemos la clase grabada. Esta clase grabada voy a pasar ahora a esta parte donde dice clases grabadas. Yo la había dejado acá inicialmente, pero voy a trasladarlo acá. Y la misma cosa va a ocurrir con la clase grabada de hoy, ¿verdad? Va a pasar también esa parte, ¿verdad? Entonces, también quería comentarles que en la parte donde dice
materiales de lectura, ¿verdad? Van a encontrar el material que yo creé, que se llama retroalimentación. Serían los dos capítulos que ya tienen ustedes. Y la retroalimentación de la semana uno, que es, son cuestiones teóricas y también prácticas de algunos ejercicios diferentes a lo que ya vimos en clase. Y eso, ¿verdad? Entonces, avancemos con lo que sería nuestra retroalimentación. Comenzando con lo que serían los generadores de derivación, que son los generadores también llamados generadores paralelos, ¿verdad? Dice, cuando se produce la excitación mediante un devanado de campo conectado con todo o casi todo, dice que el voltaje en línea, ¿verdad? Que sería el voltaje en la carga, que se produce entre la escobilla y la armadura. Aquí tenemos un diagrama esquemático y tenemos un circuito equivalente de lo que sería el devanado de campo, perdón, de lo que sería el generador en derivación. Eh, en esta parte tenemos lo que sería nuestra armadura giratoria, ¿verdad? Pues estamos hablando de un motor. Tenemos las escobillas, que son los carboncillos que son encargados de hacer la conexión entre la parte fija y la parte móvil del motor. Parte fija llamada estator y la parte móvil se llamaba rotor. Tenemos la RW, que es nuestro devanado de armadura. Tenemos nuestra RC, que sería nuestro devanado de compensador. Nuestra RI, que es el devanado interpolar. Nuestro campo conectado en paralelo, que sería nuestro campo en derivación. Y un sistema de regulación de potencia que es llamado reóstato de campo. Básicamente, el reóstato es como, así como dijimos, como la llave ventilador, que permite que gire más o menos rápido. Acá tenemos un switch que va a hacer que se genere una vinculación o una desvinculación de la carga. La carga también llamada línea, ¿verdad? Esto tiene una resistencia en línea que se llama RL o resistencia de carga. Tenemos una RF que es campo en derivación. Tenemos una RI que sería la resistencia del devanado interpolar y una RC del campo compensador. Luego, cuando vemos el circuito eléctrico equivalente, vemos que se centra aquí lo que sería la armadura, la eje que sería la energía generada, una polaridad menos más y una corriente que va de menos a más para pasar justamente por una RA. Al pasar por RA, entonces es la corriente de la armadura. Y A es la corriente que pasa por RA. Esta corriente IA, al llegar a este nodo, por segunda ley de Kirchhoff, él se divide en IL, perdón, en IF, que es la corriente que va a pasar por RF, que va a pasar por el campo en paralelo, y la IL que va a pasar por la línea o la carga, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos VF, VA y VL. O sea, tenemos una situación donde el VF, que es el voltaje del campo, es igual al VA, que es el voltaje de la armadura, que es igual al VL, que es el voltaje de la carga. O sea, los tres voltajes son iguales y la sumatoria entre la corriente del campo y la corriente de la línea es igual a la corriente de la armadura. Esas son las características particulares de un circuito en derivación. Cuando hablamos de las características, dice que el rotor se encierra en un rectángulo con líneas continuas y se representa como constituida por una fuente de FEM, que sería la fuerza electromotriz, en una resistencia demandada en armadura RW y una resistencia RB, que sería el de las cubillas. El circuito de la armadura completo consiste en la armadura giratoria, que es encerrada en líneas continuas, y dos devannados opcionales, que serían el RC y RI, que son de compensación e interpolos respectivamente. Y por simplicidad se dice justamente que la RA, que es la resistencia de la armadura, es la sumatoria de toda la resistencia. Hablamos del devanado de la armadura, de la escobilla, del compensador y de interpolos. Con el circuito eléctrico equivalente a un generador de derivación, el circuito de armadura consiste en una fuente FEM y una resistencia de la armadura RA. Y el circuito de campo, un generador de derivación, como su nombre lo indica, dice que está en paralelo con el circuito de la armadura y consta con un devanado de campo en paralelo, arrollado en polos estacionarios. El generador de derivación, cuando tiene carga, está compuesto por tres devanados: armadura, campo y carga. ¿Por qué cuando está compuesto con carga? Porque si se abre el switch, la carga queda afuera. Entonces no tienen la misma diferencia potencial. Entonces, significa que no tienen la misma diferencia potencial, ¿verdad?
Entonces, tenemos entonces lo siguiente. Dice que eh, la relación entre la corriente, según la ley de Kirchhoff de los nodos, dice que IA es igual a IF más IL. La IA es la corriente de armadura que se produce en la misma dirección que el voltaje generado, que el eje. La IF, que es el voltaje de, perdón, que es la corriente del campo en derivación, es igual a BF y RF en el circuito de campo. Recordando que el BF es igual a BA, es igual a BL. Entonces, al tener BL, que es el voltaje de la línea, podemos igualar a BF y podemos igualar a BA. Y la corriente que pasa por la carga o también por la línea es igual a BL y RL. Como habíamos dicho, los tres voltajes son iguales. Ahora vamos a ver justamente un ejercicio propuesto de eso. El ejercicio propuesto que tenemos es el problema 3.1, donde dice que un generador en derivación de 50 kilowatts, que serían 50.000 watts y de 250 volts de corriente directa, tiene una resistencia de circuito de campo igual a 62,5 y una caída de voltaje en la escobilla, que se usa las letras CE, que es caída, escobilla, igual a 3 volts, y una resistencia de circuito de armadura igual a 0,025 ohms. Cuando se suministra la corriente nominal a la velocidad nominal y el voltaje nominal, calcular ese, la corriente de carga, campo y armadura y el voltaje generado en la armadura. Cuando queremos hallar la corriente de la carga sería IL, que es igual a P dividido BL. ¿Por qué? Como le había dicho en clase, siempre nos da la potencia referente a la carga. Si la potencia es 50 kilowatts, tenemos 50.000 y el voltaje que nos da es el voltaje de la carga. Entonces, esto dividido 250 nos sale 200 amperes. Eh, luego, eh, luego tenemos que la IF dijimos que es igual a BF dividido RF. Tenemos 250 y 62,5 ohm. Entonces tenemos que IF es igual a 4 amperes. Tenemos entonces que la IA es igual a IF más IL. La IA, entonces, perdón, la IF es 4 amperes y la IL es 200 amperes. Entonces la IA, que es la sumatoria, es igual a 204. Tenemos entonces que eje es igual a BA más IA por RA, más C, que es la calle de las escobilla. BA es 250, IA es 204, RA es dato, que es 0,025 y la C es 3. La sumatoria nos sale 258,1 volts. El otro ejemplo es de un generador en corriente en derivación, corriente directa en derivación de 250 kilowatts con 250 volts en corriente directa y una resistencia de campo que sería RF es igual a 50 ohm y 0,5 ohm es la resistencia de la armadura, que es el RA. Calcular nuevamente la resistencia de la línea a plena carga, que va hacia la carga, la corriente de campo, la de la armadura y el voltaje generado. De la misma forma que la anterior, si queremos hallar la IL, dividimos la potencia dividido BL, eso nos sale 600 amperes. Si queremos hallar la IF, recordando que F es igual a BL, tomamos el 250 y dividimos por 50, que es dato, y nos sale 5 amperes. Y A, recordamos que siempre es la sumatoria entre ambos por la segunda ley de Kirchhoff, que pudimos ver justamente en el circuito equivalente. 5 más 600 da 605. Y el voltaje generado por la carga es VA más IA por RA y se le suele sumar la caída de tensión en las cobillas. Como aquí no hay caída de tensión en las cobillas, entonces queda como VA más IA por RA, que es 250 más 605 por 0,05 ohm, y eso sale 280,25. Resumen rápido de lo que vimos, ¿cierto? Pasamos al siguiente. Generador en serie. Con respecto al generador en serie, ¿verdad? Tenemos que cuando la excitación se produce mediante un devanado de campo conectado en serie con la armadura de tal manera que el flujo produzca el devanado de campo en serie, sea función de la corriente en la armadura y una carga. Si tomamos en cuenta el diagrama esquemático y el circuito equivalente, tenemos que el esquema completo tenemos nuevamente nuestra armadura con nuestra energía generada, nuestra resistencia del devanado, tenemos nuestra resistencia compensador interpolos, nuestro switch que conecta y desconecta la carga, nuestra RL, que es nuestra resistencia a la carga,
Y luego a todo esto se le conecta de forma en serie, se le conecta justamente un devanado llamado campo en serie, que sería una resistencia que es la RS, y paralelo a eso se le conecta un RD, que es la resistencia del desviador o también llamada diversor. Si tienen que hay una flechita de esta forma porque dice que esto es variable, o sea que esto puede estar regulado a cero o a infinito. ¿Para qué sirve eso? Para que si está funcionando con la velocidad nominal, la tensión nominal y nominal, 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 significa que esto va a ser infinito de tal forma que toda la corriente pase por la resistencia RS y esto pueda funcionar a full, a plena carga. En cambio, si no está funcionando a plena carga, significa que parte de la corriente pasa por RD. O sea, existe una corriente ID que hace con que todo esto sea diferente, ¿verdad? Si vemos nosotros nuestro circuito eléctrico equivalente, vamos a ver justamente una VA, que es voltaje en la armadura, que es voltaje de esta malla, nuestra resistencia IA, donde pasa la corriente IA, perdón, resistencia RA, donde pasa nuestra corriente IA. Esta corriente va circulando hasta encontrar la malla de la carga y esto luego se convierte en IL, porque estamos hablando de malla de carga, y pasa por resistencia RL. La resistencia RL luego al llegar a este nodo se divide en IS y se divide en ID. Eso nos muestra que, según lo que se puede determinar aquí, es que la IA es igual a IL y todo eso es igual a la sumatoria de IS más ID. Todo esto puede ser igual a IS. ¿En qué caso? Cuando se trate de la nominal, porque en la nominal ID va a ser igual a cero, entonces IA, IL y S quedarían iguales. Continuamos. En el campo en serie solo se excita cuando se conecta una carga para completar el circuito. Como por este devanado de campo debe pasar toda la corriente, o sea, la corriente nominal de la armadura, se le fabrica con pocas vueltas de alambre grueso. Eso es lo que nos dice. Como en el caso anterior, el devanado de compensación, el RC, está en los polos y de inducción, y el devanado interpolar RI se incluyen en serie con el devanado de la armadura rotatoria, el RW. En el circuito eléctrico equivalente bajo carga, la corriente con el devanado de campo en serie IS está controlada mediante un inversor o desviador RD, que sirve para dar algún ajuste a la excitación del campo en serie, casi del mismo modo que el reostator y el generador en derivación. Pasamos a la siguiente página. Dice la excitación del campo en serie depende principalmente de la magnitud de la resistencia de la carga. Así, el desviador solo sirve para ajustes menores. La ecuación de la corriente del generador en serie son IA es igual a IS, que es igual a, perdón, IA es igual a IL, que es igual a IS más ID. En el caso de esta la nominal, ID es igual a cero y estos tres serían iguales, así como ya hablamos. IS recordando que es la corriente del diversor o el desviador. La ecuación de voltaje dice que es VA es igual a BL más IS por RS, o sea, en este caso el VA ya no es igual a BL. ¿Por qué? Porque si miramos aquí nos damos cuenta que el VA, el voltaje que pasa por aquí, es igual de la carga, pero también tenemos esta caída de tensión que tenemos que compensar en la ecuación. Y es justamente igual a IS por RS. Recordando que IS por RS es la caída de voltaje en los terminales del campo en serie. Tenemos un ejemplo que es el campo, perdón, el problema resuelto el 3.2. Vamos a mirar. El problema resuelto 3.2 dice un generador de corriente directa en serie de kilowatt, perdón, kilowatts, quiero decir, 125 volt, tiene una caída de voltaje en la escobilla, que es el CE igual a 2 volt, y una resistencia de circuito en la armadura igual a 0,1 ohm, que es el RA, y una resistencia de campo en serie igual a 0,01 ohm, que es RS. Cuando se suministra la corriente nominal a la velocidad nominal y voltaje nominal, cuando dice nominal, nominal, significa que estamos hablando que el ID es igual a cero y todas las corrientes son iguales, IA, IL, E y S. Y la corriente de la carga, que es el IL, después dice la corriente de la armadura, que es IA. Después tenemos el voltaje entre la terminal y la armadura, que es el VA, y el voltaje generado en la armadura, que es el eje. Tenemos entonces que la corriente IL es igual a la potencia de I over L. Eso ya habíamos hablado.
Tenemos 10 kilovatios, que sería 10.000 watts, dividido 125, nos sale 80 amperes. Entonces nosotros teníamos que el IA es igual a IL, que es 80 amperes. ¿Y qué ocurre? Luego nos pide el voltaje generado entre la terminal y la armadura, que nos está pidiendo el VA. Y VA teníamos que es igual a VL más IS por RS. La pregunta es ¿cuánto es IS? IS es igual a IA. ¿Por qué? Porque el ID es igual a cero. Eso también yo ya le había comentado. Entonces tenemos 125 más 80 por 0.05 y eso nos sale 129. Y luego cuando nos pide el voltaje generado en la armadura, tenemos que el eje es igual a BA más IA por RA más CE, porque hay caída de tensión a la cobilla, que es 2 volts. Eso me sale 139 volts. Con eso liquidamos ejercicio de generadores de conexión en serie. Por último, avanzamos con lo que serían los generadores en serie paralelo. Generadores en serie paralelo dice que cuando la excitación se produce mediante una combinación de dos tipos de bandado que acabamos de escribir justamente, a saber, dice de bandado uno de campo en serie excitado por la corriente de la armadura o de línea, y el 2 que es el de bandado de campo en paralelo excitado por el voltaje entre terminal de la armadura. Tenemos acá entonces un diagrama esquemático, ¿verdad? Tenemos un diagrama esquemático, tenemos meramente un esquema completo de conexión de derivación larga, donde vemos que tenemos nuestra armadura giratoria, nuestro RW, nuestra energía generada, nuestras escobillas, pero acá hay una situación donde tenemos el RC y RI, que son las resistencias opcionales. Tenemos una conexión en paralelo, que es lo que convierte, o sea, es lo que hace que exista esta conexión en derivación en campo paralelo. Y tenemos también una conexión en serie, que es lo que hace que exista una conexión en campo en serie. Entonces, tenemos serie paralelo o paralelo serie. Tenemos estas dos situaciones entonces, ¿verdad? Entonces, y esto sería la estructura del campo. La estructura del campo sería la RC, la RS y el campo en derivación. Los tres funcionando en conjunto. Si miramos ahora, esto sería nuestro esquema completo de conexión de derivación larga. Tenemos también la situación de un circuito equivalente de esa derivación larga, donde esta parte se convierte nada más en la energía generada y nuestra armadura que tiene polaridad menos más, una corriente IA que va a recorrer la resistencia de RA, que va a llegar hasta este nodo y se va a dividir en IL más IF. Entonces en derivación larga tenemos que la IA es igual a IL más IF, la IF que pasa por el campo en derivación y la IL que va a pasar por la carga. Luego ambos se van a juntar, se van a convertir nuevamente en IA y el IA se va a dividir en IS e ID. Entonces, ¿qué sacamos de esta imagen? Que el voltaje en el campo, en derivación y en la carga son iguales. También tenemos que la corriente que pasa IA por segunda ley de Kirchhoff, si bien IL por IF, y todo eso es igual a IS por ID. Recordando que si estamos trabajando a la corriente nominal, a la velocidad nominal, el ID es igual a cero, entonces el IS se convierte igual a IA. Cuando hablamos del circuito eléctrico equivalente en derivación corta, tenemos una diferencia. Aquí en el medio se pone la malla de la armadura, pasa una IA por la resistencia A, por segunda ley de Kirchhoff se viene IF más IL, el IF va a recorrer de esta forma, tenemos el voltaje de la armadura igual, el voltaje BF, o sea, armadura y campo de derivación tenemos iguales, y tenemos la situación donde la corriente IL va a pasar por IRS por ID. En este caso, IL es igual, o sea, IA es igual a IF más IL, IL es igual a IS más ID. En el caso que sea a la velocidad nominal y toda la nominal, el IL se va a convertir igual a IS porque el ID va a ser igual a cero. Y luego esto vuelve a pasar de vuelta por la carga. Características. La estructura del campo estacionario se representa como consistente en un devanado de campo en paralelo y un devanado de campo en serie bobinado sobre el del campo en paralelo, con el objeto básicamente de tener una disipación más eficiente de calor. Además, el devanado de compensación insertado en la cara polar de los polos principales del campo. En la conexión en derivación larga de un generador compuesto, el circuito de campo paralelo está en paralelo con los circuitos combinados de la armadura y el campo en serie, así como el circuito de carga.
La conexión en derivación corta del circuito de campo paralelo está en paralelo con el circuito de la armadura y el circuito de campo en serie está en serie con la carga. La ecuación de corriente para la conexión en derivación larga y generador de corriente directa son básicamente IA es igual a IF más IL, que es igual a IS más ID. Recordando que si está la nominal, ID es igual a cero, entonces IA queda igual a IS. La ecuación de corriente para la conexión de derivación corta de un generador compuesto de corriente directa son IA es igual a IF más IL y IL es igual a IS más ID, donde IL es igual a IS en el caso de la nominal, porque ID es igual a cero. En estas ecuaciones se puede advertir que la diferencia esencial entre la conexión de derivación larga y corta estriba en que la primera, la corriente de armadura, es la que excita el campo en serie, mientras que en la derivación corta es la corriente de la carga la que excita dicho campo en serie. Tenemos con esto dos ejemplos y problemas propuestos. Ejemplo 3.2 y problema propuesto 3.3. Eh, En el ejemplo 3.2 tenemos un generador compuesto de corriente directa en derivación larga y se cuya capacidad nominal es de 100 kilowatts y tiene 500 volt ampere, perdón, 500 volt de corriente directa y una resistencia en la armadura que es RA de 0.03 ohm y una resistencia de campo en paralelo que es 125 ohm, que sea el RF, y una resistencia de campo en serie que sería RS de 0.01 ohm. Y dice que por el desviador pasa 54 amperes, o sea que por el desviador, que sería el ID, pasa 54 amperes, o sea que no está trabajando la nominal. Pide calcular la corriente de carga del campo paralelo, la armadura, campo en serie, la resistencia del desviador y el voltaje generado a plena carga. Perfecto. Siempre de la misma forma se arranca y L es igual a P dividido BL. Tenemos 100 kilowatts, sería 100 mil dividido 500, nos sale 200 amperes. Tenemos que IF es igual a BF dividido RF. En este caso, derivación larga, tenemos que la carga y el campo en derivación están en paralelo, entonces BF también es 500 y la RF, que es dato, es igual a 125, esto sale 4 amperes. La corriente de la armadura siempre es la sumatoria de ambos, ¿verdad? Por la segunda ley de Kirchhoff, y F más IL, que es igual a 4 más 200, nos sale 400, perdón, 204. Luego tenemos que la corriente en el campo en serie, la corriente en campo en serie es la siguiente cosa. IA es igual a IF más IL, pero también es igual a IS más ID. En el caso de que no sea la nominal y no esté a plena carga, entonces significa que, eh, y acá nos da justamente que pasa 54 amperes. Entonces, de esta IA vamos a restar justamente los 54 amperes para hallar IS. Entonces tenemos 204 menos 54, nos sale 150. Nos pide luego la resistencia del desviador a plena carga. En el desviador a plena carga, lo único que tenemos nosotros a sabiendas es que RS están paralelos a RD. Entonces, ambos tienen el mismo potencial. Al tener ambos el mismo potencial, significa que la equidad de tensión que hay en el lado D, o sea, el desviador, es la misma que está en el lado en serie. Entonces, ID por RD es igual a IS por RS. Entonces, si despejamos RD, nos sale que es igual a 0,278 ohm. Por último, el voltaje generado en plena carga, tenemos que es igual a IG es igual a BL más IA por RA más IS por RS. Entonces, EG va a ser igual a 500 más 204 por 0.3 ohm más 150 por 0.1 ohm. Eso nos sale que EG es igual a 507,62 volts. Con eso nos terminaríamos los ejercicios y ahora entraríamos, perdón, hay un último problema, que es el generador compuesto en derivación larga, que dice que es 98.16 kilowatts, más 600 volts de corriente directa, y dice que tiene una caída de voltaje en la escobilla igual a 5, que es el CE, y una resistencia de campo en serie que es 0.02 ohm, y circuito de campo en derivación, que es RF es igual a 200, y la armadura que es RA igual a 0.04, y cuando suministra la corriente nominal, la velocidad nominal a 1200 RPM, esto es una referencia nada más, no sirve en nada para el ejercicio. Calcular ese, la corriente de la carga que sería la IL, que sería potencia y voltaje, 98.162.600, sale 163,6, y luego pide la corriente del campo de derivación,
Teníamos que es igual a IF es igual a BF dividido RF, sabiendo que BL es igual a BF, 600 dividido 200, que también es dato, nos sale 3, y luego IA, que es la sumatoria entre ambos, que es 3 más 163,6, nos sale 166,6. Por último, nos pide el voltaje generado en la armadura, que es la sumatoria entre BL más IA por RA, más IS por RS, más la caída de tensión en la escobilla, porque es dato, que dice que es 5 volts. Pero nos dice que para la corriente nominal, velocidad nominal, nos dice que ID es igual a cero. Entonces, en ese caso, la IS es igual a IA, que también es igual a 166,6. Nos sale entonces EG, nos sale igual a 615. Con eso terminaríamos el ejercicio, ¿verdad? Del libro. Con eso terminamos el ejercicio del libro y pasamos entonces a nuestra retroalimentación. Estoy haciendo un poco rápido este tema, ¿verdad? Porque son ejercicios que nosotros venimos desarrollando y cuestiones teóricas que venimos hablando también. Entonces, por eso estoy viendo así muy rápidamente para no estacionarnos, no quedarnos perdidos, o sea, no quedarnos varados en cuestiones que, de hecho, que ya vimos. Entonces, ahora por último vamos a ver nuestra retroalimentación, o sea, todo lo que ya vinimos desarrollando hasta ahora. Perdón, una retroalimentación con ejercicios nuevos de lo que venimos desarrollando hasta ahora, ¿verdad? Corrijo. Entonces, nos vamos a estar en nuestra retroalimentación, que vamos a encontrar justamente acá en material de lectura, y vamos a ver acá en retroalimentación de semana. Eso yo ya tengo descargado, pero ustedes pueden descargarlo. Les puse acá con el mismo logo de la facultad y toda la cosa, ¿verdad? Si pueden ver acá, por ahí hay un tema uno que dice gráfica del circuito eléctrico equivalente a un generador en corriente, generador en derivación, indique sus partes. Esto puede ser un tema de parcial para que ustedes diseñen un esquema en derivación o diseñen un circuito equivalente. Esquema y circuito son dos cosas diferentes. Entonces se le puede pedir en derivación, se le puede pedir en serie, pero se le puede pedir el circuito o se le puede pedir esquema. Son dos cosas diferentes. Luego se le puede pedir derivación larga, después se le puede pedir derivación corta, pero se le puede pedir circuito o esquema. Son dos cosas diferentes. Después nos pide graficar el esquema completo de conexión, el esquema completo donde aparece todo. Después nos pide hallar el circuito equivalente en derivación corta, que es de esta forma, ¿verdad? Y luego defina generador en serie paralelo de los tipos existentes, que dice que se produce mediante una combinación de ambos, ¿verdad? A saber, de bandado en campo de serie excitado por una corriente de armadura o de línea y de bandado en campo en paralelo excitado por voltajes terminales de la armadura. Acá vemos los ejercicios. Los ejercicios. Este es un modelo de ejercicio de generador de corriente directa y es de 40 kilovatios y tiene 380 volts, ¿verdad? Es algo más parecido a la realidad. Y tiene una caída de voltaje en escobilla igual a 6 volts. Y una resistencia de circuito de armadura, que es RA, es igual a 0,2 ohm. Y una resistencia de campo en serie, que es la RS, es igual a 0,8, perdón, 0,08 ohm. Y dice cuando suministra la corriente nominal, la velocidad nominal y los voltajes nominales, dice calcular corriente carga, la corriente para el diversor, que sería el ID, la corriente de la armadura, que sería la IA, eh, el voltaje entre terminal en la armadura, y el L dice el voltaje generado en la armadura. ¿Qué ocurre? En la corriente de la carga, que es la IL, siendo igual a P dividido BL, tenemos 40 kilovatios, que sería 40.000, y el voltaje 380. La división de eso nos sale 105,26 amperes. Luego nos pide la corriente por el diversor. La corriente por el diversor normalmente es igual a la corriente de la armadura menos la corriente IS. Pero ¿qué ocurre? Como nos dice que está a la corriente nominal, la velocidad nominal, entonces, ¿cuánto vale? Cero. Entonces, ID es igual a cero. Y luego nos pide la corriente de la armadura. La corriente de la armadura es igual a IL. Entonces, la corriente de la armadura también es igual a 105,26. El voltaje generado terminal de la armadura, eso es igual a BL más IS por RS, que es igual a 380. ¿Y cuánto vale IS? IS también vale 105,26. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque estamos a corriente nominal, velocidad nominal y voltajes nominales. Por esa razón. Entonces,
Eso nos sale entonces 388,42 volts. Y luego tenemos la eje, que es el voltaje generado, que es igual a VA más IA por RA más CE. Todo eso nos sale 415,5 volts. O sea, necesitamos generar 415,5 volts para tener en la otra punta los 388,42. O sea, esta es la diferencia de voltaje. Bueno, siguiente ejercicio. El generador de compuesto en derivación larga dice que cuya capacidad de 250 kilowatts. Tenemos un voltaje bastante elevado de 4.440 volts de corriente directa, una resistencia RA de la armadura que es igual a 0,08 ohm, una resistencia de campo paralelo que es RF es igual a 140 y campo en serie 0,05 ohm. Y el desviador pasa a 55 amperes, entonces tampoco está la nominal en este caso. Pide la corriente en la carga, que es la IL, del campo paralelo, de la armadura, campo en serie, el desviador a plena carga y el voltaje generado a plena carga. Entonces, para la corriente de la carga es el pedido B 250 y 4440, eso me sale 56,31 amperes. Luego nos pide la corriente en el campo en paralelo, tenemos la IF es igual a BF y RF, que sería el S mínimo 4440 dividido 140, me sale 31,71 amperes. En la armadura, la sumatoria de ambos me sale 88,02. La corriente en el campo en serie, que es la diferencia entre la armadura y el diversor, siendo que el diversor me dice que es, perdón, desviador o diversor lo mismo, me dice que es 55. Entonces es 88,02 menos 55 me sale 33,02. Nos pide la resistencia del desviador a plena carga, es por le ohm, ambas mallas paralelas, me sale 0,03 ohm. Y el voltaje generado a plena carga, que es la sumatoria de todas las caídas de tensión, me sale 4.449 volts. Facilito, sencillo y muy similar. Por último, tenemos un generador de corriente directa en derivación de 200 kilowatts, 150 la corriente directa, y tiene una resistencia de circuito de campo de 40 ohm y una resistencia de circuito de la armadura de 0,2 ohm. Y dice calcular corriente en línea, campo, armadura y voltaje generado. Eh, Dice la corriente en línea de plena carga es P dividido BL, que es igual a 200.000 dividido 150, me sale 1.333,33. La corriente de campo es IF, que es igual a BF y RF, es igual a 150 dividido 40, me sale 13,75. Perdón, 3,75, no es 13. Esto en realidad es una rayita nomás, no es un 1. Y luego tenemos la corriente de la armadura, que es la sumatoria de los dos, que es 1.333,33 más 3,75, me sale 1.337 amperes aproximadamente. Luego me dice el voltaje generado bueno, acá dice a plena carga, a media carga. En realidad acá hubo una falla, un error mío. Bueno, esto está mal. En realidad es a media carga. Entonces, la palabra clave en realidad es a media carga. Voltaje generado a media carga. Entonces, ¿qué ocurre? Para poder hallar voltaje generado a media carga, primero yo tengo que hallar el IL a media carga. Entonces, tengo 50% de P divididos BL. Entonces, en vez de tener 200.000, tengo 100.000 dividido 150, me sale 666,67. Ahora voy a hallar el IA, que es igual a IF más IL, que es igual a el 3,65 yo había hallado, pero sumo a 666,67. Me sale entonces 670,42 amperes. Esto es lo que yo voy a ingresar justamente en la fórmula, multiplicar por RA y sumarle a 250. Me sale entonces 263,41 amperes, perdón, volt. Y esto es lo que yo le había dicho justamente en clase a ustedes, que esto puede llegar a pasar, que nos pide a media carga. Entonces nos hallamos toda plena carga, pero después nos pide media carga. Entonces tenemos que hallar también la IL a media carga para poder meter dentro de la ecuación. Es solamente esa la diferencia. Bueno, perfecto. Ese sería nuestro repaso, ese sería nuestra retroalimentación, ¿verdad? Eh, yo le dejo también un tiempo a ustedes en la clase de hoy. Le dejo un tiempo para que ustedes puedan hacer justamente su trabajo de investigación, que sea el foro de investigación. Entonces yo le habilité para que puedan hacer a partir de hoy. Entonces el tiempo que les resta hasta las 8:45, ustedes pueden ir haciendo su foro de investigación. Manténganse conectados para poder cumplir a cabalidad con respecto a su asistencia,
Cualquier consulta que tengan, me pueden hacer la consulta, yo le voy a responder sin ningún problema. Y bueno, básicamente eso. Eh, Luego mañana viernes tenemos otro cuestionario que pueden ingresar y van a tener a partir de las 18 horas hasta las 23:59 con 2 horas para hacer para 2 horas para hacer la evaluación. Y el de hoy tenemos hasta, eh, tenemos, bueno, algunos ya hicieron, de hecho, ¿verdad? Pero tenemos, la fecha tenemos del 4 hasta el 7 a las 23:59. Entonces, esto voy a poner 4 a las 18 horas que pueden empezar a hacer y así. Y eso sería todo con respecto a la retroalimentación. Nos quedamos conectados acá. Cualquier cosita, estamos en contacto, me lo hacen saber. Esta clase de retroalimentación va a estar también en la plataforma, perdón, va a estar en YouTube. Yo le voy a estar compartiendo también el link y de hecho que esto va a estar vinculado también dentro de la clase. Así que con acceder a la clase, ustedes ya van a tener este video. Entonces, bueno, nos seguimos comunicando a través del chat. Cualquier cosita me hacen saber.